Conceptos de base de datos, por José Chávez. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Como ejemplo, el registro de estudiantes de un colegio, registros de estudiantes de una universidad, el registro de pacientes de un consultorio u hospital, también la base de datos de libros y revistas de una biblioteca o librería. Programas para la administración de la base de datos. Contamos con Access, que es un sistema de base de datos personal a Microsoft. VisualFox Pro es un sistema de base de datos relacional, también producido por Microsoft, que está estrechamente unido a su lenguaje de programación. También está MySQL, SQL Server y Oracle. Una tabla. Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar a la de una hoja de cálculo. Registro. Un registro, también conocido como fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Un registro es el conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Los campos. En la base de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se le puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro, donde se pueden existir campos en blanco, como vemos en la imagen. Formulario. Un formulario de Access, así es como se le conoce, es un objeto de base de datos que puede usar para crear una interfaz de usuario. Base de datos estadística. Las bases de datos estadísticas, también conocido como bases de lectura, puesto que se usa primordialmente para almacenar datos históricos. Base de datos jerárquica. Una base de datos jerárquica es un tipo de sistema de gestión de base de datos que, como su nombre lo indica, almacena la información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, en donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijos y así sucesivamente, como representa la imagen a continuación. Base de datos de red. ¿Qué es una base de datos de red? Una base de datos de red es una base de datos conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí. Base de datos relacionales. La base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional, o sea, que se enlaza entre sí por medio de enlaces. Archivos. Los archivos de base de datos son archivos de datos que se utilizan para almacenar los contenidos de la base de datos en un formulario estructurado en un archivo de tablas y en campos por separado, como representa la siguiente tabla. Las bases de datos distribuidas son el conjunto de múltiples bases lógicamente relacionadas de forma espacio-lógica o geográfico, interconectadas por una red. ¿Qué son las claves principales? Se le conoce como primaria o clave principal a un campo o combinación de campos que identifican de forma única cada fila de una tabla. Consulta. Una consulta no es hacer una pregunta o algo por el estilo. Una consulta sirve para extraer información de base de datos que le permite manipular datos, agregar, eliminar o cambiar, como se nota en la imagen. Relación. En base de datos relacionales, una relación o vínculo se le conoce a esto entre dos o más entidades, como se ve en la imagen, ya que alguna interacción contiene entre las mismas. Informe. Un informe es un objeto de base de datos que resulta útil para presentar la información de la base de datos con algunos de los siguientes propósitos: mostrar o distribuir un resumen en los datos. Con esto los dejo. Muchas gracias.